En el ejercicio 2, a ustedes se les presenta este gráfico, ¿sí? Fíjense en que son con valores genéricos y les piden que indiquen los extremos relativos y absolutos, los puntos de inflexión, intervalos de crecimiento y decrecimiento, intervalos de concavidad positiva y negativa, ¿sí? Y les preguntan qué propiedad cumple la derivada en cada caso. A ver, los extremos absolutos, chicos, van a ser siempre, va a haber como mucho un máximo y como mucho un mínimo, ¿sí? El máximo absoluto es el mayor valor que toma la función. Entonces, fíjense en cuál es el mayor valor para determinarlo. No siempre va a haber máximo absoluto. Lo mismo el mínimo sería el menor valor, ¿sí? Los extremos relativos son aquellos en donde la derivada vale 0. La derivada vale 0 o la derivada no existe, hay un punto anguloso. O sea, no existe porque hay un punto anguloso, ¿no? Tiene que ser continua la función en el valor, si no, no puede ser extremo relativo, ¿sí? Los intervalos de crecimiento, bueno, eso lo sacan a simple vista. Fíjense en acá la función decrece, o sea que de 0 a A tenemos intervalos de decrecimiento. Desde A hasta C la función crece, ¿sí? Luego tenemos la concavidad. La concavidad, ¿cómo van a ver la concavidad de una función? Lo que van a hacer es trazar la recta tangente a la gráfica, ¿sí? En un punto, por ejemplo, me voy acá. Si yo trazo la recta tangente y esa recta está por arriba de la gráfica, quiere decir que tiene concavidad negativa. Y si está por abajo, como sería en este caso, en este punto, tiene concavidad positiva. En todos aquellos puntos que se está presentando un cambio en la concavidad, serían los que llamamos puntos de inflexión. Fíjense, acá pasamos de concavidad positiva a negativa en este punto, ¿sí? Vamos a verlo igual ahora el ejercicio. Vamos a anotar en detalle, ¿sí? Bueno, empecemos primero por los extremos absolutos, ¿sí? ¿Cuál es el mayor valor que toma la función? Perdón, el menor valor sería este, ¿sí? Fíjense en que es el valor más chico que toma la función, o sea que este va a ser mínimo absoluto. Y el máximo valor se está dando acá, o sea que acá va a estar el máximo absoluto, ¿sí? Recuerden que tanto los extremos relativos como los absolutos son valores de la función, no de la variable, ¿sí? O sea que el mínimo absoluto no va a ser A, sino que va a ser f de A, el valor que toma la función para cuando x vale A. El máximo absoluto va a ser f de h, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer ahí en ese punto, ir anotando en dónde se presenta cada cosa que se les pide ahí, ¿sí? Vamos a los extremos relativos. Recién les dije que son aquellos puntos en donde la función es continua y se está presentando, o sea, la derivada vale 0 o no existe, ¿sí? Entonces veamos primero los mínimos relativos. Para que haya un mínimo relativo, la función va a venir decreciendo y luego va a comenzar a crecer. Y ahí la derivada va a ser 0 o no va a existir. Como es en este caso, fíjense en que la función viene decreciendo y luego comienza a crecer. Lo mismo acá, la función viene decreciendo, luego comienza a crecer y la derivada no existe, ¿sí? Y luego tenemos que la derivada es 0, la función viene decreciendo y comienza a crecer. Entonces tenemos 3 mínimos relativos. Para que sean extremos relativos, la función debe ser continua en un entorno del valor, ¿sí? Por eso acá, en los extremos del intervalo, en 0 y en h, no podemos hablar de extremos relativos. Veamos los máximos. En el caso de los máximos, la derivada también va a ser 0 o no va a existir. Acá en los máximos, la función va a venir creciendo y luego va a comenzar a decrecer, al revés. Entonces, fíjense en que acá tengo un máximo, acá también tengo un máximo. Y vamos a anotar, como les dije recién con los absolutos, los mínimos relativos y máximos relativos son valores de la función, no de la variable, ¿sí? O sea que vamos a tener como mínimos relativos f de A, f de D, f de G. Y como máximos relativos tenemos f de C y f de F, ¿sí? Y bueno, acá les aclaré, chicos, porque ustedes tenían que decir acá en los extremos relativos con qué propiedad cumple la derivada, el signo, cómo es, ¿sí? Entonces, fíjense, en este f de A, en f de C,
y en f de g la derivada es 0. En f de d y en f de f la derivada no existe. ¿Sí? Vamos a ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Fíjense en que la función crece, vamos con crecimiento primero, crece desde A hasta C. Los voy a tomar a los dos valores porque sí están en el dominio de la función, por eso ponemos intervalo cerrado, y a cada intervalo lo voy a separar de una coma. Esa es la notación que van a usar, ¿sí? Coma, después viene a crecer desde D hasta F, y después viene a crecer desde G hasta H. Como todos los puntos están en el dominio de la función, ponemos cerrado, ¿sí? Para los intervalos de decrecimiento, tenemos desde 0 hasta A, todo cerrado, después vamos acá, desde C hasta D, después vamos acá, desde F hasta G, ¿sí? Y los separamos con coma. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta de esta parte? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a ver lo que serían los puntos de inflexión, extremos de inflexión. Puntos de inflexión, chicos. A ver, fíjense en que siempre que se presente un cambio en la concavidad y que el valor en donde se está presentando el cambio de concavidad esté en el dominio de la función, vamos a tener punto de inflexión. Acá yo tengo concavidad positiva hasta B, y desde B me cambia la concavidad, se hace negativa. ¿Cómo se dan cuenta? Trazando la recta tangente. ¿Sí? Yo no tengo acá las herramientas para dibujar, pero si yo trazo la recta tangente en este tramo desde A hasta B, va a quedar por abajo de la gráfica. O sea que la concavidad va a ser positiva. Si trazo desde B hasta C, va a quedar por arriba de la gráfica, concavidad negativa. ¿Sí? O sea que acá estamos teniendo un cambio de concavidad. Eso quiere decir que ese sería un punto de inflexión, ¿sí? Lo mismo acá. Acá tengo concavidad negativa y en E se me hace positiva. O sea que ahí hay otro punto de inflexión. Después no hay ningún otro, porque acá tengo concavidad positiva, sigue positiva y sigue positiva, ¿sí? Acá también todo este tramo, la concavidad es negativa y acá es positiva. Son solamente esos dos puntos. ¿Cómo los vamos a denotar a los puntos de inflexión? Poniendo las coordenadas del punto, ¿sí? El primero va a ser BF de B y el segundo va a ser EF de E. Bueno, vamos a ver los intervalos de concavidad positiva y negativa. A ver, vayan armándolo, chicos, porque de vuelta están pasando vendiendo acá. Bueno, ya está. A ver, les decía, vamos a la pizarra, ahí se los explico mejor, ¿sí? Vamos a trazar una gráfica, ¿sí? Puede ser esta, a ver, hagamos algo así, y acá hay un cambio de concavidad, ¿sí? Si yo voy a trazar la recta tangente en esta gráfica, fíjense, en este tramo, si yo trazo la recta tangente en cualquier punto, fíjense en que la recta tangente queda por arriba de la gráfica, ¿sí? O sea que en este caso vamos a tener una concavidad negativa. Si al trazar la recta tangente en algún punto de la gráfica, la recta queda por encima de la gráfica, la concavidad es negativa, ¿sí? Si al trazar en cualquier punto de la gráfica la recta tangente, la misma queda por debajo de la gráfica, fíjense que acá queda por debajo, vamos a tener concavidad positiva. ¿En dónde se me está presentando el cambio de concavidad? En este punto. En este punto se me está presentando el cambio de concavidad. Eso quiere decir que este punto va a ser un punto de inflexión, ¿sí? ¿Quedó claro lo de la concavidad, chicos? Ahora, a ver, ahí les comparto de vuelta, así determinamos los intervalos de concavidad, que es lo que nos faltaba. Vamos a ver. Fíjense en acá. Si yo trazo la recta tangente en todo esto, queda por debajo. Acá también, hasta acá. Si la trazo a partir de B, ya me va a quedar por arriba. O sea que vamos a tener concavidad positiva desde A hasta B, ¿sí? Vamos a tener concavidad positiva acá de vuelta. Fíjense en que acá de vuelta se me hace positiva. Desde E hasta H. Todo, desde acá hasta H, todo esto es positiva.
Si yo trazo la recta tangente va a quedar por abajo de la gráfica, ¿sí? En el caso de concavidad, chicos, ustedes van a poner intervalos abiertos, no ponemos cerrados, ¿sí? En el caso de concavidad siempre pongo intervalos abiertos y sí los puedo unir, o sea, denotar a los intervalos mediante una unión. En el caso de crecimiento o decrecimiento, vamos a unirlos con coma, ¿sí? O sea, esa va a ser la notación. En el caso de crecimiento y decrecimiento, si los valores están en el dominio de la función, ponemos cerrados. Si no están, ponemos abiertos. En el caso de concavidad, ponemos siempre abiertos, ¿sí? Entonces veamos, desde 0 hasta B tenemos concavidad positiva. Luego, desde E hasta H también tengo concavidad positiva. Negativa vamos a tener en este tramo, desde B hasta D. Después ustedes prueben, ¿sí? Si trazan la recta tangente, acá, en todo esto, les va a quedar por arriba de la gráfica, ¿sí? O sea que sería concavidad negativa. ¿Quedó claro este ejercicio? A ver, vamos al práctico, ¿sí? ¿Puede volver un ratito a la pantalla que estaba presentando? Sí, perdón. A ver. Chicos, este mismo ejercicio está el video en la plataforma ya, ¿no? Está explicado, o sea, de la misma forma que se los expliqué ahora, desde el cuatrimestre pasado. Gracias, profe. De nada. Bien, díganme si tienen alguna duda, ¿no? Vamos a trabajar en el ejercicio 3. A ver, acá les dicen, sea f una función derivable en un intervalo. Analice la validez de la siguiente afirmación. Si la derivada de f es positiva para todo x dentro del intervalo, o sea, la derivada tiene signo positivo para todo valor de x dentro del intervalo, entonces la función es creciente en el intervalo. ¿Verdadero? Es verdadero, ¿sí? Si ustedes tienen todo un intervalo donde en cualquier punto de la gráfica la derivada es positiva, quiere decir que la función va a ser creciente, ¿sí? Veamos un ejemplo si quieren. Veamos acá. A ver, tenemos así, luego podemos hacer algo así, ¿sí? Ahí les puse un cambio de concavidad para que vean, chicos, ¿sí? A ver, la derivada es positiva en todo este intervalo. Pongamos intervalo A, intervalo B. Fíjense en que es positiva porque si yo trazo la recta tangente va a tener siempre inclinación hacia arriba. ¿Sí? Fíjense en que tiene inclinación hacia arriba. ¿Sí? O sea que la afirmación es verdadera. No les piden ahí que justifiquen. O sea, igual si lo van a justificar, digan que es por el criterio de la primera derivada, que les dice eso. O sea, hay un criterio que les asegura que eso es verdadero, ¿sí? Vamos a ver lo otro que les preguntan ahí. La recíproca. ¿Será, acá, la recíproca será válida? También sería verdadera que no, porque si la función es creciente en todo el intervalo, entonces la derivada es positiva. ¿O no? En realidad no, pero porque ese es un poco tramposo, chicos, y a veces se los preguntan en las actividades obligatorias o incluso en el parcial, ¿sí? Es un poco tramposo. Yo les voy a poner un ejemplo en el que no. Ya dejo de compartir para que vean bien. Claro, acá les dicen, ¿cuál sería la recíproca? ¿Sí? O sea, ustedes, acá la afirmación dice que si la derivada es positiva para todo x del intervalo, entonces la función es creciente en el intervalo. La recíproca sería que si la función es creciente en el intervalo, la derivada va a ser positiva para todo x dentro del intervalo, ¿sí? Este sería un ejemplo que no. Fíjense que acá la función crece en todo el intervalo, como yo le puse acá un intervalo AB, ¿sí? En todo este intervalo, la función crece. Sin embargo, ¿es positiva en todos los puntos del intervalo la derivada? No. No. Fíjense en acá, en este caso, acá la derivada es 0. ¿Lo ven, chicos? Ahí la recta tangente es horizontal, la derivada es 0. Entonces ahí ustedes pueden dar este ejemplo y dicen que no, la recíproca no siempre es válida por esto, ¿sí? O también pueden decirlo con sus palabras, ¿sí? Puede pasar que dentro del intervalo haya algún valor donde la derivada es 0, ¿sí? ¿Quedó claro entonces este ejercicio, el 3? Profe, ¿cómo sería la recíproca?
la recíproca sería que si una función crece, si la función es creciente, en un intervalo, sería al revés de lo que dice, ¿sí? O sea, sería al revés. Ahí les dicen que si la derivada es positiva en el intervalo, entonces la función crece en el intervalo, ¿sí? La recíproca sería que si la función crece en el intervalo, entonces la derivada es positiva en el intervalo. Positiva en el intervalo, ¿sí? Esa sería la recíproca. Y este ejemplo que les puse acá es un ejemplo que contradice eso, porque fíjense que en el intervalo AB la función crece. Sin embargo, hay un punto donde la derivada no es positiva, la derivada es 0, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a lo importante, que es cómo van a obtener los intervalos de crecimiento, decrecimiento, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión, ¿sí? Vamos a trabajar con 3 funciones, ahí que tengo elegidas para hoy. Primero, lo primero que vamos a hacer, chicos, para hacer el estudio de crecimiento o decrecimiento de una función y encontrar extremos relativos, es encontrar los números críticos de una función, o valores críticos, o puntos críticos, ¿sí? Es todo lo mismo. ¿Qué serían los números críticos? Si nosotros tenemos una función f que está definida en C, ¿sí? Si la derivada de f evaluada en C, evaluada en ese valor C, o sea, C tiene que estar en el dominio de la función, ¿sí? Si la derivada de la función evaluada en C vale 0 o no existe, vamos a decir de que C es un número crítico de f, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar los números críticos? Primero, vamos a determinar el dominio de la función. Primer paso, agarro la función, le saco el dominio. Segundo, obtenemos la derivada de la función y determinamos el dominio de la derivada, de la función derivada, ¿sí? Luego comparamos los dos dominios. Si hay valores que sí están en el dominio de la función y no están en el de la derivada, y son puntos de acumulación de la función, vamos a decir de que hay valor crítico en ese valor, ¿sí? Eso es por un lado. Y por el otro voy a agarrar la derivada, la voy a igualar a 0, y si encuentro valores de x que me anulan la derivada, también van a ser números críticos, ¿sí? Léanlo a eso un ratito y ya les copio ahora en la pizarra. Disculpe, profe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, ay no. O sea, estuve hablando al vicio. Pensé que sí estaba compartiendo, chicos, perdón. Perdón. Acá. Bien, vamos de vuelta, ¿sí? A ver, procedimiento para encontrar los números críticos. Primero, los números críticos son el primer paso para ir a encontrar extremos relativos y para encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? ¿Cómo encontramos los números? Primero, ¿qué son los números críticos? Son aquellos valores de x que están en el dominio de la función y para los cuales la derivada vale 0 o no existe, ¿sí? ¿Cómo los encontramos? Mediante estos pasos. Primero, determino el dominio de la función, ¿sí? Segundo, derivo y determino el dominio de la derivada. Tercero, voy a comparar esos dos dominios. Ahí voy a obtener aquellos valores que están en el dominio de la función y no en el de la derivada, ¿sí? Esos valores van a ser valores críticos. Luego de hacer eso, o sea, de ese modo ya obtengo algunos valores críticos. Hay otros que son aquellos para los cuales la derivada vale 0. Entonces agarro la derivada, la igualo a 0 y obtengo los valores de x que cumplen eso, que también serían valores críticos, ¿sí? Bien, ahí, véanlo en un ratito, díganme si tienen alguna duda y ya les copio en la pizarra la función con la que vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, la primera es una función cúbica, que si bien la elegí es porque hay cambio de concavidad y hay extremos, ¿sí? Después vamos a ver una más complicadita. Bueno, más o menos está la luz hoy, chicos. No sé por qué, porque es la misma luz que pongo siempre.
O no sé si es mi computadora, pero bueno. Bien, a ver, a esta función lo que vamos a hacer es obtenerle valores críticos primero, a partir de ahí obtenemos intervalos de crecimiento, de decrecimiento, a partir de eso voy a obtener los extremos relativos y después vamos a hacer el estudio de concavidad, ¿sí? Que eso sí puede entrar al parcial, chicos, lo que no va a entrar es el estudio completo de una función, eso no se les va a tomar, ¿sí? Bueno, primer paso para obtener valores críticos. Recuerden que vamos a sacar los valores críticos. Primero determino el dominio de la función, que es una polinomial, de modo que el dominio van a ser los reales, ¿sí? Ahora me voy a obtener la derivada y le saco el dominio a la derivada, ¿sí? F' de x va a ser igual a la derivada de esto, que va a ser menos 6x cuadrado más 6x. También es una polinomial, de modo que el dominio de la derivada también son los reales, ¿sí? Si yo comparo los dos dominios son iguales, pero se les puede presentar algún caso que haya valores acá en el dominio que acá no estén, y esos sí van a ser valores críticos, ¿sí? Que ya vamos a ver algunos así. Bueno, no tenemos valores críticos comparando los dominios, ¿sí? O sea, no hay valores críticos para los que la derivada no existe. Esto les anoto para que a ustedes les vaya quedando claro el procedimiento, ¿sí? Sin embargo, sí puede haber valores críticos para los que la derivada sea cero, ¿sí? Entonces vamos a encontramos ahora los valores que anulan la derivada, que serían los otros valores críticos, ¿sí? Entonces agarro la derivada y la igualo a cero. F' de x igual a 0, o sea que menos 6x cuadrado más 6x va a ser igual a 0. Si yo encuentro valores que me anulen la derivada, ahí encontramos valores críticos, ¿sí? Bueno, vamos a resolver esta ecuación. Lo que podemos hacer es sacar factor común 6x, y me va a quedar en el paréntesis 1 de acá, y de este me va a quedar menos x. Igual a 0. ¿Cuándo va a ser 0 este producto? Cuando x vale 0 y cuando x vale 1. De modo que tenemos dos valores críticos. Y una vez que obtienen los valores críticos, los valores que me anulan la primera derivada, me fijo si es que esos valores están en el dominio de la función. Como sí están, van a ser valores críticos, ¿sí? Sí o sí deben estar en el dominio de la función los valores críticos. Entonces ya tenemos los valores críticos. Los valores críticos que van a ser x igual a 0 y x igual a 1. ¿Sí? El primer paso ya está, de lo que les piden ahí en ese ejercicio. Ahora tengo que ir a hacer el estudio de crecimiento y de decrecimiento y extremos relativos, que lo voy a hacer utilizando los valores críticos. Si no entienden algo, me van preguntando, chicos, ¿sí? Les comparto el criterio de la primera derivada, que ahí vamos a trabajar con eso. Criterio de la primera derivada, ¿sí? Sea f una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, para todo x perteneciente al intervalo abierto AB se sabe que la derivada es mayor que 0, o sea, la derivada es positiva. Esto nos asegura que f va a ser creciente en el intervalo cerrado AB, ¿sí? Y después nos dice que si la derivada es negativa en todo el intervalo, entonces la función va a ser decreciente en el intervalo. Lo que vamos a hacer ahora, chicos, es armar una tabla de valores utilizando los valores críticos que encontramos, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense en que los valores críticos son puntos en donde o la derivada vale 0 o la derivada no existe. O sea que en esos valores puede haber un cambio en el crecimiento o decrecimiento de la función. Por eso es que yo para armar la tablita voy a tener en cuenta esto. ¿Para qué voy a armar esa tablita? Para estudiar el signo de la derivada en los intervalos que me separan estos valores críticos, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer acá es anotarles lo que ya hemos encontrado, si no, no me alcanza. La derivada la voy a dejar porque la necesitamos. Anotemos los valores críticos, ¿sí? Que ya lo hemos encontrado. Tenemos valores críticos, x igual a 0, y tenemos el x igual a 1, ¿sí? Ahora me voy a hacer una tabla para evaluar el signo de la primera derivada.
Y a partir de esa tabla vamos a obtener todo, extremos relativos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Cómo armamos la tabla? Teniendo en cuenta el dominio de la función y los valores críticos. Fíjense que el dominio son todos los reales. Acá, chicos, la derivada la expresemos de forma factorizada porque va a ser más fácil para ver el signo, ¿sí? Esto es lo mismo que este, ya lo habíamos acomodado. Bueno, armemos la tablita. El dominio son todos los reales, o sea que vamos desde menos infinito hacia más infinito, ¿sí? Y voy a poner en el medio los valores críticos, porque en esos valores puede presentarse un cambio en el signo de la derivada. Entonces ponemos el 0 y el 1, que serían los valores críticos. Entonces fíjense que acá lo que hicimos es armar intervalos. Vamos desde menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. ¿Por qué pongo estos dos? Repito, porque acá puede presentarse un cambio en el signo de la derivada, ¿sí? Recuerden que acá la derivada vale 0, o sea que puede haber un cambio. Vamos a poner acá los factores que conforman la derivada para evaluarles el signo. Fíjense que el primero es 6x, que pueden poner x solo, ¿no? Si quieren. En sí x es lo que les va a determinar el signo. El segundo es 1 menos x, y a partir de eso yo ya determino el signo de la derivada. Bueno, vamos a ver. Ahora toman valores de prueba mentalmente, ¿sí? Fíjense, desde menos infinito a 0 puedo tomar, bueno, cualquier valor negativo, menos 2. Si lo reemplazo acá en el lugar de x, me va a quedar negativo. Si lo reemplazo acá, me va a quedar 1 menos 2 va a ser positivo. Aplico la regla de los signos, menos por más me queda menos, o sea que la derivada va a ser negativa, ¿sí? Desde 0 hasta 1 puedo tomar el 1 medio, ¿sí? Si reemplazo acá me queda positivo, si reemplazo acá también me queda positivo, más por más va a ser positivo, ¿sí? Vamos acá, desde 1 a más infinito puedo tomar el 2. Cuando yo lo reemplazo acá me va a quedar positivo. Acá me va a quedar 1 menos 2, negativo. Más por menos me queda menos. ¿Sí? Recuerden que acá para ver el signo de la derivada concluyen aplicando las reglas de los signos. Bueno, según el criterio de la primera derivada, que al hacer esta tablita estamos aplicando ese criterio, chicos. Criterio de la primera derivada. ¿Qué nos dice el criterio de la primera derivada? Que si la derivada es negativa en un intervalo, la función va a decrecer en ese intervalo. O sea, acá la función decrece. Si la derivada es positiva, crece. Y acá también decrece. O sea que ya tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. En aquellos puntos que están, primero, que están en el dominio de la función y que se está presentando un cambio en el carácter de crecimiento, hay extremos relativos, ¿sí? Fíjense en acá, la función venía decreciendo y justo en 0 comienza a crecer, o sea que acá hay un mínimo relativo, ¿sí? Acá viene creciendo y luego comienza en 1 a decrecer, o sea que acá va a haber un máximo relativo, porque están en el dominio de la función, si no estarían, no, ¿sí? Tienen que fijarse eso. Entonces vamos a armar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Intervalos de crecimiento. Tenemos uno solo que va a ser de 0 a 1. Como tanto el 0 y el 1 están en el dominio de la función, vamos a poner intervalos cerrados. ¿Sí? Ahora vamos a ver los intervalos de decrecimiento. Fíjense que acá vamos desde menos infinito a 0, que también va a ser cerrado, porque sí está en el dominio, coma, desde 1, también cerrado, porque sí está en el dominio, a más infinito. ¿Sí? Y hemos encontrado que tenemos un mínimo relativo que se está presentando en x igual a 0, pero el valor del mínimo va a ser valor de la función, o sea, f de 0. Agarro la función, la evalúo en 0 y eso me va a dar el mínimo, que si reemplazan, fíjense en que da 0. ¿Sí? Y hemos encontrado un máximo relativo en 1, f de 1. F de 1, si yo lo reemplazo acá, fíjense en que me da 1.
Ese sería el máximo relativo. ¿Quedó claro, chicos, esta primera parte, cómo se hace el estudio de crecimiento, decrecimiento y extremos relativos? Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos a ver concavidad. Voy a borrar, chicos, por eso díganme si algo no quedó claro. A ver, necesito la primera derivada, así que la vamos a dejar. Voy a borrar la tablita. Profe, Sí. lo del mínimo y máximo relativo, lo que usted escribió ahí en azul, Sí. ahí nosotros evaluamos en el punto ese que sacamos, que es mínimo relativo, en la función original, que no. En la función original, exacto. Recuerden que los extremos relativos son valores de la función. Entonces yo sé que en el punto x igual a 0 hay un mínimo relativo. Pero ¿cómo calculo ese mínimo? Me voy acá a la función, en el lugar de x reemplazo el 0, y ese va a ser el valor mínimo que toma la función, que sería el 0. Mínimo relativo, ¿no? Chicos, una función puede tener infinitos mínimos relativos y máximos relativos. Ahora los absolutos, sí, como mucho puede ser uno solo. ¿Quedó claro? ¿Te aclaré la duda? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes que borre? Yo, profe, ¿No? quería preguntarle en Sí. el intervalo de crecimiento, ¿no sería unión? Desde menos No. infinito hasta cero. No, chicos, ¿No? ¿saben? Lo que pasa es que la unión no siempre es válida. Por eso, para evitar errores, pónganle en coma, ¿sí? Igualmente, si ustedes en el parcial ponen unión, nunca les van a tomar mal eso, pero hay casos donde es válido poner unión y otros casos donde no, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, ponemos coma. En concavidad sí pueden poner unión, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bien, de nada. Bueno, vamos a ver concavidad. Para el estudio de concavidad, el procedimiento es el mismo. No tengo ahí una diapositiva para mostrarle, pero el procedimiento sería el mismo, pero con la segunda derivada. ¿Sí? Entonces voy a dejar la primera porque la voy a necesitar para volver a derivar. Vamos a hacer el estudio de concavidad. ¿Sí? Para estudiar concavidad, voy a agarrar la derivada primera, vuelvo a derivar, o sea, obtenemos la derivada segunda. Primero, obtengo la derivada segunda. Después voy a agarrar la derivada segunda y la voy a igualar a 0. Y voy a sacar los valores de x que la anulan. Con esos valores y con el dominio de la función, armo la tabla y estudio el signo de la segunda derivada. ¿Sí? Vamos haciéndolo y el procedimiento es el mismo siempre, ¿sí? Entonces vamos a obtener la derivada segunda. Esta es la derivada primera. Derivemos de acá, que nos conviene más trabajarlo de ahí, ¿sí? Tenemos menos 12x más 6. ¿Sí? Saco el dominio, o sea, es el mismo procedimiento que para crecimiento, pero con la derivada segunda. El dominio son los reales. Comparo el dominio de la segunda derivada con el de la función. Como son iguales, no voy a tener valores de acá para separar en la tablita, ¿sí? Entonces me voy a igualar la segunda derivada a 0, para ver los valores que la anulan. La igualo a 0, cuando la igualo a 0 me queda menos 12x más 6 igual a 0, y de acá saco que x va a valer un medio. O sea que acá, en este valor de x igual a un medio, puede haber un cambio de concavidad. No es seguro, puede ser que no, o sea, nada les asegura que esto sea punto de inflexión. Lo que les va a asegurar eso es hacer la tablita y verificar que hay un cambio de concavidad, ¿sí? Si no hay, no es punto de inflexión. Entonces vamos a hacer la tabla. Bueno, lo dejemos así. Pueden sacar factor común el 6 acá si quieren. Por ahí quedaría quizás un poquito más fácil para evaluar en la tablita, ¿no? Si yo saco el 6 me va a quedar 1 menos 2x. ¿Sí? Y el signo de la segunda derivada va a depender de esto. Entonces vamos a hacer la tabla. Tenemos desde menos infinito hacia un medio, hacia más infinito. ¿Sí? Acá vamos a poner el factor, el único que tenemos, 1 menos 2x, y a partir de ahí concluimos el signo. Entonces veamos acá.
Desde menos infinito a un medio puedo tomar el 0, está dentro del intervalo. Cuando reemplazo me queda positivo. O sea que la segunda derivada va a ser positiva, eso quiere decir que la concavidad va a ser positiva. ¿Sí? Si el signo de la segunda derivada, hay un criterio también que les dice eso. Si el signo de la segunda derivada es positivo, quiere decir que en ese intervalo la concavidad es positiva, ¿sí? Vamos acá. Desde un medio hacia más infinito puedo tomar el 2. Si lo reemplazo acá me queda negativo, o sea que la segunda derivada va a ser negativa. Y la concavidad va a ser negativa. Fíjense en que el 1/2 sí está en el dominio de la función. Y justo en 1/2 se me está presentando un cambio en la concavidad. O sea que tenemos un punto de inflexión. Vamos a anotar acá. Punto de inflexión. Para que sea, chicos, punto de inflexión, tiene que haber un cambio de concavidad y debe estar en el dominio de la función. ¿Sí? Punto de inflexión va a ser el punto de coordenadas 1/2, f de 1/2. Después lo calculan ustedes, ¿sí? O sea, agarro el 1/2, lo reemplazo acá y eso me va a dar la ordenada del punto. Pero tienen que poner sí o sí las dos coordenadas, o lo dejan así, ¿sí? Concavidad positiva. Tenemos concavidad positiva desde menos infinito a 1/2. Acá en concavidad siempre voy a poner intervalos abiertos, ¿sí? Y tenemos concavidad negativa desde 1/2 hacia más infinito. ¿Sí? Fíjense en que es una función sencilla, pero tiene todo. Tiene extremos relativos, puntos de inflexión, ¿sí? ¿Preguntas, chicos, sobre cómo hacemos el estudio de concavidad? ¿Se entiende? ¿Quedó claro esto? Profe, una pregunta. Ahí donde dice el punto de inflexión en f de 1/2, usted dijo que lo podemos dejar así. ¿No hay ningún problema? No, lo Si, por pueden ejemplo, dejar en el así, pero parcial. tienen que poner las dos coordenadas, porque es un punto, ¿sí? Tienen que estar las dos coordenadas. Lo pueden dejar así, pero igual lo único que tienen que hacer es reemplazar el 1/2 acá y calcularlo, ¿no? O sea, no es mucho. Sí, sí. Nada más que no tengo espacio yo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. ¿No? Bueno. A ver, un momentito, les voy a mostrar acá en GeoGebra lo que obtuvimos, ¿sí? A ver, la función es menos 2x al cubo más 3x cuadrado. Bueno, fíjense en que habíamos encontrado que en x igual a 0 había un mínimo relativo cuyo valor era 0. En x igual a 1 había un máximo relativo cuyo valor es 1, ¿sí? Intervalo de decrecimiento era desde menos infinito a 0 y desde 1 hacia más infinito. Decrecimiento era de 0 a 1, ¿sí? La concavidad, vimos de que desde menos infinito a 1/2, acá en 1/2 hay un cambio de concavidad. Desde menos infinito a 1/2 es positiva. Fíjense en que si ustedes trazan la recta tangente sobre la curva, les va a quedar abajo. Desde menos infinito a 1/2 siempre les va a quedar abajo la recta, ¿sí? Si desde 1/2 en adelante trazo la recta tangente, les va a quedar por arriba de la curva. O sea que de 1/2 a más infinito la concavidad sería negativa, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Nosotros al no tener ningún otro mínimo relativo y ningún otro máximo relativo, ¿podemos determinar que es un mínimo absoluto y es un máximo absoluto? ¿O lo dejamos como relativo? Si no tienen ningún extremo relativo, o un único. O sea, nosotros ya encontramos esos dos. Ese es el único mínimo relativo y ese es el único máximo relativo. Al no haber otro más, nosotros podemos ya por lógica decir que ese es un mínimo absoluto y el otro es un máximo absoluto. No, y mira, fíjate que exactamente este sería un ejemplo. Fíjate que esta función no tiene mínimo relativo, mínimo absoluto, perdón. Para que tenga mínimo absoluto, tiene que tener un valor mínimo. Esta función se me va hacia menos infinito, o sea que no tiene un valor mínimo, ¿sí? Lo mismo con el máximo, se me va hacia más infinito, o sea que no hay un valor máximo, no tiene máximo absoluto.
¿Se entiende? Sí, sí. En gracias, este profe. caso, tendrían que ver qué pasa, evaluar el límite hacia menos infinito y más infinito para recién poder determinar si son, y comparar los resultados, ¿sí? Si quieren, el jueves podemos profundizar un poquito más en eso, en los extremos absolutos, que acá en el práctico no les piden, ¿no? Pero si quieren, después lo podemos profundizar bien a eso. Chicos, vamos a hacer un receso ahora, ¿sí? De 20 minutos. A ver, es posible que me demore un poquito más, voy a intentar que no, tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, ¿sí? Por eso, si me demoro, bueno, espérenme un ratito, ¿sí? O sea, vamos a seguir como mucho a las 1:25, ya estoy de vuelta, ¿sí? Vamos a tratar de hacer hasta las 1:30, ¿puede ser? Bueno, profe. Bueno, Bueno, por eso, profe. No hay sí, problema. por eso si quieren ir a comer algo, no sé, 20 minutitos, ya nos conectamos de vuelta, ¿sí? Voy a tratar que sea 2:20. Y si no, bueno, vayan ustedes trabajando, ¿sí? Pero seguimos con la clase, eso les digo nada más. ¿En qué ¿sí? puntos trabajamos, profe? Pueden ir trabajando en el ejercicio, ya les comparto el práctico. Igualmente, como les dije recién, nosotros no vamos a ver esto porque ya están en la plataforma, están los videos de estos, de este y este, no sé. Pueden ir trabajando en el apartado A si quieren, o sea, en alguno del ejercicio 4, haciendo lo que acabamos de hacer nosotros acá, ¿sí? En la pizarra. Sí, puede ser en el A, cuando vuelvan del receso, a las 2:20, si yo no estoy, vayan trabajando en el apartado A, chicos, ¿sí? Hola, chicos, estoy de vuelta, les pido disculpas por la demora. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta acá para que sigamos avanzando? ¿Pudieron trabajar sin problemas en el apartado A? Ahí, profe, estaban preguntando a los chicos en el apartado A por el chat, de que en el caso de, porque ahí haciendo la derivada segunda para sacar la concavidad, ya nos queda, digamos, 2 directamente. Les queda una constante. Bien, Una constante, exacto. sí, en ese caso, es que fíjense, chicos, una parábola. ¿Sí? Esta sería una parábola, o sea que tiene una sola concavidad. En este caso es positiva porque se abre hacia arriba. ¿Sí? Entonces, el signo de la constante que les quedó en la derivada, ese va a ser les va a indicar la concavidad. ¿Sí? No va a haber punto de inflexión porque va a tener una sola concavidad. ¿Se entiende? Y, profe, en ese caso nosotros, aparte de, digamos, de ponerlo de esa forma, ¿podríamos escribir directamente que por ser una función conocida como la cuadrática, sabemos que tiene constante de que la concavidad es positiva? Mira, yo creo no te pueden tomar mal eso, pero por ahí estaría bueno que lo hagan al procedimiento, o sea, a ver, ustedes tienen la función f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 4. Ahí les dejo de compartir y les muestro, ¿sí? Como estamos viendo, o sea, el estudio de concavidad con el criterio de concavidad, mejor háganlo en el procedimiento por las dudas, porque va a depender mucho de quién corrija, ¿sí? Entonces ustedes obtienen la derivada primera, bueno, ya lo hicieron, ¿sí? La derivada primera es 2x menos 2, la segunda va a ser 2, ¿sí? Entonces acá no hacen tablita directamente, ponen de que es mayor que 0, la derivada segunda es mayor que 0 para todo x perteneciente al dominio de la función. Esto quiere decir que la función tiene concavidad positiva en todo su dominio. Positiva en todo su dominio. O sea, lo que sí no es necesario es que hagan la tabla, en este caso. ¿Sí? En caso que el dominio de la función hubiese sido los reales menos el 0, supongamos, ahí por más de que nada. Después ya vamos a ver esos casos. Pero ¿se entiende, chicos, cómo harían en este caso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otra, ¿sí? Lo que sí les pido, chicos, ya saben de que no va a entrar estudio completo de funciones al parcial, ¿sí? Entonces, por ahí el jueves, si ustedes prefieren que veamos otra cosa, o sea, tienen alguno de extremo, concavidad, que les interesaría más que ver el estudio completo, díganme. Para el jueves yo tengo planificado que veamos el estudio completo de 2 funciones, de las que tienen que presentar ustedes, que veamos de 2. Si prefieren otra cosa, díganme en el grupo, ¿sí? Así yo planifique la clase.
Tenemos la función f de x que va a ser igual a x sobre e a la x. ¿Profe cree que nos pedirán que grafiquemos alguna de las funciones que nos den? O sea, del estudio que hagamos y todo lo demás, ¿o no? Que grafiquen, no creo. O sea, puede ser que les pidan que hagan el bosquejo de una gráfica, pero, o sea, lo que sí yo les aseguro, porque ya el ingeniero nos dijo y se los debe haber comentado a ustedes en la teoría, no les van a pedir el estudio completo de una función, ¿sí? O sea, a ustedes les van a pedir estudio de continuidad en un punto, en otro punto estudio de concavidad, así va a ser el parcial. Eso es lo que voy. Gráfica, la verdad, no sé, chicos. Puede ser como puede ser que no, pero si no les piden el estudio completo, es raro que les pidan gráfica, ¿sí? ¿Cuánto dura el parcial? No sé todavía, chicos. Todavía no estoy al tanto. Eso para el jueves ya se los averiguo, ¿sí? En la reunión seguro nos van a decir mañana. El profe Berenguer, disculpe, profe, dijo en la teoría de que iba a ser 2 horas. 2 horas, bien, bueno, él ya lo sé, él es el que lo hace, así que él ya sabe, así que si les dijo 2 horas, porque va a ser 2 horas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el mismo estudio que acabamos de hacer recién con esta función, ¿sí? Primero saco el dominio, recuerden que siempre saco el dominio primero, que serían los reales. Fíjense que es una racional, o sea, el denominador de esta racional nunca se me va a hacer 0, o sea que serían los reales, ¿sí? Me voy a obtener los valores críticos. Para obtener los valores críticos derivamos. Obtengo f' de x, ¿sí? La derivada de esta función. Derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador. Dividido el denominador al cuadrado. ¿Sí? Bueno, e a la x al cuadrado es lo mismo que ponerlo así. Bueno, acá chicos, a ver, a la derivada la pueden acomodar un poquito, ¿sí? Puedo sacar factor común e a la x, me va a quedar 1 menos x arriba, ¿sí? Y abajo, bueno, esto sería e a la x elevado al cuadrado. Ahora lo pongo así porque voy a simplificar. Se me va esto con esto, y me queda 1 menos x sobre e a la x. ¿Cuál va a ser el dominio de la derivada? Dominio de f'. Todos los reales. El mismo, ¿sí? Serían todos los reales. O sea, de que no tenemos valores críticos comparando dominios. Vamos a ver si hay valores de x que anulen la derivada. Entonces agarro la derivada, la igualo a 0, ¿sí? Como es una racional, va a ser 0 la racional cuando su numerador sea 0. Entonces el numerador lo igualo a 0. 1 menos x igual a 0. Y acá obtengo que x vale 1. ¿Sí? Como x igual a 1, me está anulando la primera derivada y está en el dominio de la función, es valor crítico. Tenemos un solo valor crítico, ¿sí? Bueno, vamos ahora a ver, hacer el estudio de crecimiento y decrecimiento y extremos mediante el criterio de la primera derivada. O sea, me voy a armar la tablita, ¿sí? Armamos la tabla, abarcamos todos los reales, ¿sí? Y en el medio voy a tener en cuenta los valores críticos, que sería uno solo. ¿Sí? Bueno, acá vamos a poner los factores de la derivada que, fíjense en que e a la x es positivo siempre, no es necesario que lo ponga. 1 menos x, sí, va a cambiar el signo dependiendo de qué valor toma x. O sea que eso es lo que me va a determinar el signo de la primera derivada. ¿Sí? Y bueno, acá concluimos. Conclusión. Vamos acá. Entre menos infinito y 1 puedo tomar el 0. Cuando reemplazo me queda positivo. O sea que la derivada va a ser positiva, o sea que la función va a crecer en este intervalo. ¿Sí? Desde 1 hacia más infinito puedo tomar el 2, negativa, esto va a ser negativo, derivada negativo, la función decrece. Entonces ya podemos ir a armar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Intervalo de crecimiento tenemos desde menos infinito a 1,
El 1 está en el dominio de la función, así que le ponemos cerrado. Intervalo de decrecimiento va a ser desde 1 cerrado hacia más infinito. ¿Sí? Y después tenemos, fíjense en que acá viene creciendo y luego comienza a decrecer. O sea que lo que tenemos en 1 es un máximo relativo. Máximo relativo, el valor de ese máximo relativo va a ser f de 1, que lo voy a calcular reemplazando acá. ¿Sí? O sea, me va a quedar 1 sobre e a la 1, o sea que este sería el valor del máximo. 1 sobre e. ¿Sí? O sea, van y lo reemplazan en la función. Esta sería la primera parte, chicos. Estudio de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos. ¿Preguntas hasta acá? Profe, yo tengo una duda con respecto al dominio de la función derivada, ¿Sí? que no tendrán que ser reales con excepción del 1. O sea, no entiendo por qué le está tomando al 1. El 1, porque el 1 es un valor crítico. O sea, el 1, a ver, yo primero sacan los valores críticos. Los valores críticos son los que ustedes les van a hacer armar la tablita, los valores que van a dividir, les van a armar los intervalos, ¿sí? ¿Qué son los valores críticos? Son aquellos que o bien no están en el dominio de la derivada y sí de la función, que no hay, desde ese punto de vista no tenemos valores críticos en este caso, o si no también son aquellos que me hacen 0 la primera derivada. Entonces vos fíjate, yo derivo, esta es la primera derivada. El dominio son todos los reales, porque no hay ningún valor de x para el cual yo no pueda calcular esto, ¿sí? El dominio son todos los reales. Entonces, desde ese punto de vista, no hay valores críticos. Para encontrar, agarro la derivada y la igualo a 0. Cuando yo igualo a 0 la derivada se me hace 0 para x igual a 1. Por eso es que x igual a 1 es un valor crítico, ¿sí? Con ese valor crítico yo me voy a armar la tablita, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, el valor crítico puede ser que no esté en el dominio de la derivada y sí de la función, o puede ser que sí esté en el dominio de la derivada, pero que te la haga 0. Esos son los valores críticos, o sea, tenés dos tipos de valores críticos. ¿Se entiende? No sé si te aclaré la duda. O sea que es como que puedo tomar, o sea, sí me permite que la derivada valga 0, entonces, ¿sería que no? Claro, o sea, para el 1 se te anula la derivada. Eso quiere decir que el 1 es un valor crítico. ¿Por qué yo lo tengo en cuenta ese valor en la tablita? Siempre que la derivada es 0, no siempre, pero puede pasar que ahí haya un cambio en el carácter de crecimiento, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, la x cubo, que justo en x igual a 0, no, esta no, perdón. La parábola, ¿sí? En este valor, que la derivada vale 0, se está produciendo un cambio en el crecimiento de la función. Por eso es que los valores que anulan la derivada, para los cuales la derivada se hace 0, yo los tengo que poner en la tablita. Son valores críticos, ¿sí? Y también los valores que están en el dominio de la función y no de la derivada, que son los puntos angulosos. En esos valores, que son los valores críticos, puede haber un cambio en el carácter de crecimiento, entonces lo ponemos acá. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esto, chicos? Así vamos a ver con cavidad. Profe, ¿y ese máximo relativo que sacamos ahí en f igual a 1, no sería también no sería mejor poner un máximo absoluto? Ay, perdón, ¿me repetís? El máximo relativo, ¿sí? En vez de ser un máximo relativo, ¿no sería un máximo absoluto? En este caso sería máximo relativo. Para ver si es absoluto, chicos, hay que hacer otro estudio. A ver, hay una forma para ver analíticamente si es máximo absoluto o no. ¿Sí? Hay una forma... perdón, no. Disculpame. En este caso sí, es máximo relativo y también va a ser absoluto, porque es uno solo. A ver, cuando ustedes encuentran un solo extremo relativo, uno solo, o sea, no puede ser un máximo y un mínimo. Cuando encuentran un solo extremo relativo, si es máximo, va a ser máximo absoluto. Si es mínimo, va a ser mínimo absoluto. ¿Sí? O sea que en este caso pueden asegurar que es el máximo absoluto.
Pero es los dos, ¿no? O sea, relativo también es. ¿Se entiende? Sí, profe. En el caso de que ustedes no encuentren un solo extremo relativo, encuentren más, ahí ya no pueden asegurar nada. Hay que hacer otro estudio. A ver, hay una forma analítica de verlo, que se marean mucho con eso, aunque yo lo suelo dar así, pero lo que recomiendan la mayoría de los profes de la práctica es que lo vean con la gráfica, chicos. Con la gráfica van a sacar los extremos absolutos. Si ustedes quieren, yo les doy la forma para obtenerlo analíticamente, pero sí se suelen marear un poco. O hay un video también ahí en la plataforma en donde les explico eso. Pero lo podemos ver el jueves si quieren, ¿sí? Para que no demoremos más ahora. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Pónganle acá si quieren, ¿no? Por ser el único extremo relativo, se puede asegurar que es absoluto. Bueno, voy a anotar acá lo que hemos encontrado, ¿sí? Porque lo necesitamos. A ver, la función es f de x igual a x sobre e a la x. La derivada, f' de x, es igual a 1 menos x sobre e a la x. Y el dominio de la derivada también son los reales, ¿sí? ¿Qué más es lo que necesitamos? Bueno, nada más, chicos. A ver, para cuando comprobemos en GeoGebra, nomás nos va a servir. Los anoto arriba, ¿sí? A los intervalos. Tenemos intervalo de crecimiento, va a ser desde menos infinito a 1 cerrado. Intervalo de decrecimiento sería desde 1 cerrado hacia más infinito. Y tenemos máximo relativo, que va a ser el f de 1, que vale 1 sobre o e a la menos 1. ¿Sí? Lo tengamos ahí a mano para verlo después en GeoGebra. Y ahora sí borro esto y vamos a hacer el estudio de concavidad. Tengo la primera derivada, me voy a obtener la segunda derivada, ¿sí? Que también va a ser la derivada de un cociente. Derivada del numerador va a ser menos 1 por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. ¿Sí? Acá podemos acomodar, recuerden siempre eso de acomodar, porque para ver el signo de la derivada, mientras más reducido esté, más simplificado, mejor, ¿sí? Entonces tenemos menos e a la x, hago distributiva, menos e a la x, menos sería más x por e a la x. ¿Sí? Menos por menos más, x por e a la x. Sobre e a la 2x. Bueno, esto que está arriba, acá, es menos 2e a la x más x por e a la x. O sea que puedo sacar factor común e a la x y me va a quedar x menos 2 en el paréntesis, ¿sí? Sobre e a la x elevado al cuadrado. Este se me va con el cuadrado y me queda eso, x menos 2 sobre e a la x. Lo dejo ahí porque no me alcanza, no me va a alcanzar si no, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el estudio de concavidad? Obtengo la segunda derivada, le saco el dominio. ¿Cuál es el dominio de f segunda? Fíjense que siguen siendo los reales, o sea que no hay valores de x para los cuales la segunda derivada no exista y que sí estén en el dominio, porque si habría, los tengo que poner esos valores en la tablita. En este caso no hay, ¿sí? Vamos a ver los valores de x que me anulan la segunda derivada para hacer la tabla. ¿Cuándo se va a hacer 0 la segunda derivada? Cuando el numerador sea 0. X menos 2 igual a 0. O sea, cuando x valga 2. ¿Sí? Es el único valor que vamos a tener en cuenta cuando voy a armar la tabla. Vamos desde menos infinito hacia 2, hacia más infinito. ¿Sí? Vamos a poner acá los factores, que es uno solo, porque e a la x es positivo siempre, no lo tenemos en cuenta. Pongo x menos 2, esto me va a determinar el signo de f segunda, y o sea, ¿cuál sería la concavidad, el tipo de concavidad? Profe, una pregunta. Sí. En este caso, para analizar la concavidad con la derivada segunda,
¿también tenemos en cuenta aquellos valores en los cuales no exista la derivada o no? También son casos muy particulares, chicos, pero hay algunos casos en los que se presenta eso, ¿sí? Que son aquellos en donde hay punto anguloso, cuando la primera derivada no existe, y sí está, o sea, no existe porque hay un punto anguloso, no porque hay una discontinuidad, ¿sí? Cuando hay un punto anguloso, no existe la segunda derivada. En la primera derivada, en esos casos, también puede haber un cambio de concavidad, entonces hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Obviamente, si no existe la primera derivada, la segunda tampoco va a existir, ¿se entiende? Sería algo así, yo vengo con concavidad positiva, y acá se me hace negativo. En este caso, la segunda derivada no es 0, la segunda derivada no existe. ¿Se entiende, chicos? Tenemos entre menos infinito y 2, cuando yo reemplazo acá me queda negativo, ¿sí? O sea que la segunda derivada va a ser negativa, o sea que la concavidad va a ser negativa. Desde 2 hacia más infinito, positivo. O sea que la concavidad va a ser positiva. En x igual a 2, hay un cambio de concavidad, y como el 2 está en el dominio de la función, va a ser punto de inflexión, ¿sí? Entonces tenemos punto de inflexión, sí tenemos un punto de inflexión que va a ser 2f de 2. ¿Sí? Si lo calculamos, bueno, acá le queda más cortito para calcular, les queda 2 en x, y en f de 2 va a ser 2 sobre e al cuadrado, o 2 por e a la menos 2. Ese sería el punto de inflexión, ¿sí? Bien, concavidad positiva, tenemos desde 2 abierto a más infinito. Recuerden que la concavidad siempre pongo abierto, ¿sí? Y concavidad negativa va a ser desde menos infinito hacia 2 abierto. Y ese sería el estudio, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Lo veamos en GeoGebra, ¿sí? A ver si coincide con lo que hicimos. Es muy raro que les pidan gráfica porque saben que ustedes tienen GeoGebra, chicos. No creo, la verdad, yo. Más bien va a ser un estudio analítico, pero bueno. Por ahí si les piden gráfica va a ser el bosquejo de una función, o sea, dibuje una gráfica que cumple, que es discontinua en tal punto, que en otro punto tiene un máximo relativo o algo así. Algo así puede ser. A ver, la función es x sobre e a la x. Sería e, ¿sí? Hemos encontrado que hay un máximo relativo en el punto 1, e a la menos 1. ¿Sí? Lo vamos a ir marcando para que vean. Ese sería, ese punto A que está ahí sería el máximo relativo. Hemos encontrado punto de inflexión, un punto de inflexión en 2 por e a la menos 2. Ahí se está presentando el cambio de concavidad, ¿sí? Después vimos que la función crece desde menos infinito hacia 1, o sea, hasta acá crece, y en 1 comienza a decrecer, ¿sí? Tiene concavidad negativa desde menos infinito a 2, y en 2 cambia la concavidad, se hace positivo. Lo que hemos encontrado. ¿Quedó claro este ejercicio, chicos? Sí va a ser largo el parcial, chicos, siempre es largo el parcial. El segundo y el tercero son largos. Lo bueno es que el tiempo que se les da, sí les va a alcanzar. A ver, yo les comenté que el apartado B, el D y el E están ahí en la plataforma. No sé si igual quieren que veamos alguno. ¿Quieren que veamos alguno de estos? No sé. Bueno, el A no, porque ya lo hicieron, pero el C o el F. El F. El F, ¿quieren que veamos? El F, bueno, veamos el F, ¿sí? No les digo de ver estos 3 porque por ahí es como pérdida de tiempo, los van a ver ahí en los videos y bueno, cualquier duda, si algo no entendieron me pueden preguntar después, ¿sí? Incluso ahí, chicos, no sé si ustedes vieron, pero en cada material que está en la plataforma pueden hacer un comentario. Si ustedes ven algo que no han entendido, o un error o lo que sea, pueden ponerlo ahí, entonces yo les contesto más rápido capaz ahí. Lo que sí, traten de verlos hoy, ¿sí? Este tema es importante, chicos, que lo afiancen cuanto antes, porque esto seguro se toma, con cavidad y extremos seguro entra el parcial, o uno de los dos, digamos. ¿Fueron a la teoría hoy?
Sí, profe. Sí, bueno, una aclaración, chicos. Dice el ingeniero Berejnoy que cuando dio el criterio de la segunda derivada, corrijan porque se confundió ahí con los signos. En el criterio de la segunda, ¿sí? La verdad no sé, no tengo idea por qué van a dar menos tiempo, porque mañana recién es la reunión, ni siquiera sabía cuánto iba a durar el parcial. Así que mañana les puedo dar una respuesta a eso, ¿sí? Capaz que va a ser más sencillo, supongo, porque tenemos menos tiempo este cuatrimestre. Hay temas que no entran, como diferenciales. Diferenciales siempre suelen tomar en el parcial, acá no va a entrar. Exacto, eso es lo que les decía. Diferencial es un tema que siempre se tomaba en el parcial, ahora no entra. Entonces hay un tema menos, ¿sí? Bueno, tenemos... Ay, perdón, chicos, me agarró tos. Bueno, tenemos esta función, ¿sí? Quiero hacer todo el mismo análisis que veníamos haciendo, le saco el dominio. Primero el dominio de la función, los reales. Si bien es una radical de índice par, al estar x elevado al cuadrado, les asegura que eso siempre es positivo, ¿sí? Vamos a obtener la derivada, f' de x, que va a ser igual a la derivada de esto, que es un medio por x cuadrado menos 1 elevado, más 1, perdón, elevado a la menos un medio, ¿sí? Ahí derivé la raíz, por la derivada de lo que está adentro, que es 2x. ¿Sí? La acomodamos, vamos a acomodarla, este 2 se me va con esto, y me queda x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Dominio de la segunda derivada primera, chicos, los reales. Fíjense en que esto nunca se me va a hacer 0, ¿sí? Porque al estar x elevado al cuadrado, nunca va a ser negativo esto, entonces no hay forma que el denominador sea 0. El dominio de la derivada también son los reales. Si comparo los dominios, no hay valores críticos desde ese punto de vista. Entonces vamos a encontrar los valores de x que anulan la primera derivada, que sería uno solo, x igual a 0. Siempre que tienen una racional, esa racional va a ser 0 si el numerador vale 0. ¿Sí? O sea que tenemos un solo valor crítico. Como está en el dominio de la función, sí es valor crítico. X igual a 0 es valor crítico, ¿sí? Me voy a hacer la tablita teniendo en cuenta este valor. Tenemos desde menos infinito a 0 hacia más infinito. Bueno, acá vamos a poner los factores de la primera derivada. Fíjense que la raíz es siempre positiva, o sea que esto no lo pongo, solamente va a depender de x. Y acá planteamos cuál sería el signo de la derivada y la conclusión. Bueno, vamos a ver, si estamos entre menos infinito a 0, esto va a ser negativo. O sea que la primera derivada es negativa, o sea que la función va a ser decreciente en ese intervalo. De 0 hacia más infinito tenemos positiva, derivada positiva, la función va a ser creciente. ¿Sí? Si la función viene decreciendo hasta 0 y en 0 comienza a crecer, tenemos un mínimo relativo. Si es único, si tengo un solo extremo relativo, puedo decir que es absoluto. Entonces vamos a anotar mínimo relativo va a ser f de 0, porque el 0 sí está en el dominio de la función, ¿sí? Recuerden siempre fijarse eso. F de 0 es la raíz de 1, que sería 1. Intervalo de crecimiento va a ser desde 0 cerrado hacia más infinito. Intervalo de decrecimiento va a ser desde menos infinito hacia 0 cerrado. Y eso sería la primera parte. Ahora tenemos que ir a hacer el estudio de concavidad. ¿Preguntas hasta acá? Fíjense que es mecánico, chicos, ¿no? El procedimiento. Bueno, voy a anotar acá, ¿sí? Así lo tenemos a mano. Mínimo relativo. Una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Por qué decrece en ese intervalo? En este intervalo, menos infinito a 0, el signo de la primera derivada es negativo. Entonces, por el criterio de la primera derivada, decimos que decrece la función, ¿sí? Ah, bien. Bien.
Recuerden que el carácter de crecimiento lo va a determinar la primera derivada. Todo esto que estamos haciendo nosotros desde que yo empiezo a aplicar la tablita, lo que estoy haciendo es aplicar el criterio de la primera derivada. ¿Sí? No se los anoto porque yo se los digo nomás, ¿sí? Pero por las dudas, estoy aplicando el criterio de la primera derivada. Armo la tabla porque así yo puedo ver el signo que tiene la primera derivada en cada intervalo, que los obtengo dividiendo con los valores críticos, ¿sí? O sea, los valores críticos nos determinan los intervalos. Si la derivada es negativa, el criterio nos decía que la función decrece en el intervalo. Si la derivada es positiva, nos decía que crece. Si hay un cambio en el carácter de crecimiento en un punto que está en el dominio de la función, hay un extremo relativo, ¿sí? Si viene decreciendo y luego comienza a crecer, es mínimo. Si pasa al revés, viene creciendo y luego comienza a decrecer, es máximo. ¿Quedó claro eso para todos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Voy a anotar lo que obtuvimos, ¿sí? Así vamos a hacer el estudio de concavidad. Intervalo de crecimiento va a ser de 0 cerrado hacia más infinito. Intervalo de decrecimiento va a ser desde menos infinito a 0 cerrado. Y creo que tenemos todo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer el estudio de concavidad. Ahora, el estudio de concavidad es el mismo análisis, pero con la segunda derivada. Sería el mismo análisis, ¿sí? Entonces, tengo la primera derivada, me voy a obtener la segunda. Hacemos la regla del cociente. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, ahora numerador sin derivar, por la derivada del denominador. 1/2 por x cuadrado más 1 a la menos 1/2, por la derivada de lo de adentro, que es 2x. ¿Sí? Todo esto va a ir dividido, el denominador al cuadrado, que me va a quedar así. O sea, si a la raíz le elevo al cuadrado, es como, o sea, se cancelaría, ¿no? ¿Sí? Me quedaría así. Bueno, esto se me va con esto, vamos a seguir acomodando. F segunda de x va a ser igual a la raíz de x cuadrado más 1 menos x cuadrado sobre la raíz de x cuadrado más 1. ¿Sí? Todo esto dividido x cuadrado más 1. Acá, chicos, tengo la resta de fracciones, entonces saco como un denominador y me estaría quedando. Esta raíz por esta, es como que se cancela la raíz, me queda x cuadrado más 1 menos x cuadrado dividido este denominador multiplicado por el otro denominador. Sí, eso sí o sí acá van a tener que acomodar, ¿no? Eso sí, chicos, porque si no, para ver el signo y encontrar los ceros de la derivada van a tener que acomodar. Este se me va con este y me está quedando que la segunda derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 por x cuadrado más 1. Si es que no metí la pata en nada, esa es la segunda derivada. ¿Qué van a decir, chicos, acerca del signo de la segunda derivada? A ver, fíjense que esto es positivo siempre. Esto también. Y arriba tengo un 1 que es positivo siempre, ¿sí? O sea que la segunda derivada va a ser positiva para todo x perteneciente al dominio de la función, como pasó con la parábola, ¿sí? Conclusión, la función f tiene concavidad positiva en todo su dominio. En todo su dominio va a tener concavidad positiva, ¿sí? Puntos de inflexión no hay. Si no hay cambio de concavidad, no va a haber puntos de inflexión. Y eso sería el análisis, ¿sí? Ahí terminaría. Vamos a ver lo que obtuvimos. En estos casos, chicos, así como recién que ya les quedó la segunda derivada una constante, pueden ver el signo para todo x, o acá no es una constante, pero sí, ya sabemos que es positiva para todo x, no hacen la tablita, ¿sí? No es necesario hacer la tablita. A ver, tenemos las funciones, la raíz
de x cuadrado más 1. ¿Sí? Esa sería la función. Hemos encontrado mínimo relativo, que era el punto de coordenadas 0, 1. O sea, en ese punto se estaba presentando el mínimo relativo. ¿Sí? Y vamos a ver. Vimos que tenía concavidad positiva para todo el dominio, que es algo que se está cumpliendo. Desde menos infinito a 0 decrece, y desde 0 hacia más infinito crece. ¿Sí? O sea que queda comprobado todo lo que vimos. ¿Quedó claro chicos, este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Profe, lo que es paridad y eso, no recuerdo ahora, pero también nos pedirán. Claro, eso es lo que no les van a tomar, el estudio completo. De todos modos, chicos, como les dije, el jueves vamos a ver eso, ¿sí? El jueves vamos a ver el estudio completo de 2 funciones, y después de eso, el tiempo que quede ya sería para repaso. Y después de las 7, ¿sí? Pero eso no les van a tomar, o sea, el estudio completo no les van a pedir. Y paridad entraría en el estudio completo, no lo van a pedir por sí solo paridad, ¿sí? Sí lo podemos ver, chicos, pero como les digo, ya les subí el video con ese resuelto. ¿Igual lo quieren ver? Sí, o sea, están en la plataforma, en la comisión, tienen resuelto el apartado B, el apartado E y el apartado D. Si quieren lo vemos igual, no hay drama. No lo voy a volver a subir, obviamente, pero está en la plataforma, digamos. A ver, déjenme que veamos uno más y ya con eso terminaríamos por hoy, ¿sí? Déjenme elegir uno que esté bueno. Yo tenía algunos acá. Veamos chicos, veamos ese y... no sé, yo me fijo en el chat a ver si sugirieron alguno. El naranja. A ver, ¿cuál Veamos ese, ¿sí? Ya para el jueves voy a ver si consigo algunos de parcial para que veamos. Pero normalmente les gusta tomar el de la función cúbica, ¿sí? O sea, la que es la polinomial x cubo, combinada con otra, o sea, como la que vimos recién al principio, y también estas, x por e a la x, x sobre e a la x, o estas con x y logaritmo. Esas les gustan tomar mucho en los parciales, ¿sí? Por eso es que las elegí para que las veamos. Si tienen alguna por ahí que no les sale, tráiganla para el jueves, ¿sí? Si no, yo voy a buscar ya de parciales, modelos de parciales. A ver, tenemos la función f de x igual a x sobre el logaritmo natural de x. ¿Sí? Trabajemos en eso. No, función en ramas no les van a tomar, chicos. Es más, a mí me gustaría que veamos una función en ramas, porque ahí es donde se presentan esos casos donde la función, hay un valor de x que está en el dominio de la derivada de la función y no de la derivada. En esos que en las funciones en ramas se suele presentar eso, pero no les van a tomar en ramas, nunca les toman. Eso es seguro, ¿no? Bueno, veamos Dominio de la función. Primero tengo que ver el argumento del logaritmo, que no puede ser ni negativo ni 0, o sea, x debe ser mayor que 0. Segundo, el denominador no puede ser 0. Denominador distinto a 0, o sea, de acá voy a decir que x deberá ser distinto a 1, porque cuando x vale 1, el logaritmo se hace 0. ¿Sí? De modo que el dominio de la función va a ser desde. Vamos de 0 a más infinito sacando el 1, ¿sí? O sea que va a ser desde 0 hacia 1, unión desde 1 hacia más infinito. Ese sería el dominio de la función, ¿sí? Vamos a encontrar los valores críticos. Para eso obtengo la derivada. F' de x va a ser igual a derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. ¿Sí? Acomodando nos queda logaritmo natural de x menos 1 sobre logaritmo natural al cuadrado de x. Esa va a ser la derivada. Dominio de f' es el mismo que el de la función. De 0 a 1, unión de 1 hacia más infinito. ¿Sí? Porque
Fíjense que es el mismo tipo de función, ¿sí? El denominador se me anula para x igual a 1, y por el argumento tenemos que x debe ser mayor que 0. Bueno, vamos a ver los valores críticos, o sea, comparando dominios no hay valores críticos, entonces me voy a ver si hay valores de x que anulen la primera derivada. ¿Sí? Estamos sacando valores críticos. F' de x igual a 0, esto implica que el numerador de la derivada va a ser 0, o sea que tenemos logaritmo natural de x igual a 1, que esto va a ser cuando x vale e. Sí tenemos un valor crítico, porque fíjense en que el e sí está en el dominio de la función. Entonces x igual a e va a ser valor crítico. ¿Sí? Teniendo los valores críticos y el dominio de la función, me voy a hacer la tabla para aplicar el criterio de la primera derivada y evaluar el signo. ¿Sí? Entonces aplico criterio de la primera derivada. Esto es para hacer el estudio de crecimiento y decrecimiento y extremos. Criterio de la primera derivada. ¿Sí? Vamos desde menos infinito hacia, perdón, no, menos infinito no. El dominio es de 0 a 1, unión de 1 a más infinito. O sea que vamos a ir desde 0 hasta 1. Obviamente si el 1 no está en el dominio, también lo tengo que poner dividiendo, porque estamos armando intervalos que estén en el dominio de la función. ¿Sí? 0, 1, pongo el valor crítico que es e y más infinito. Ahora sí vamos a evaluar el signo. Acá el denominador de la derivada va a ser siempre positivo porque el logaritmo está al cuadrado, o sea que el signo va a depender de lo que hay acá. Tenemos logaritmo natural de x menos 1. Esto es lo que me va a determinar el signo de la primera derivada. O sea, esto es lo que me va a determinar el f' de x. Y de acá vamos a concluir por el criterio. Concluir por el criterio de la primera, ¿sí? Bueno, acá entre 0 y 1 voy a tomar un valor para x. Ustedes ahora, chicos que están rindiendo virtual, pueden usar como calculadora, ¿sí? Cuando era presencial no se les permitía. Entonces, en este caso, yo les suelo recomendar que se fijen un valor que les dé exacto el logaritmo, ¿sí? Si estamos entre 0 y 1, fíjense en que un valor puede ser e a la menos 1. E a la menos 1 es 1 sobre e, está entre 0 y 1. Entonces, cuando yo lo vaya a reemplazar acá, les va a dar un valor exacto, ¿sí? Este es el valor de prueba que yo tomaría acá, o a la menos 2, o a la menos 3, como quieran, ¿sí? Pero que esté entre este intervalo, dentro del intervalo, y que me dé un valor exacto. Vamos entre 1 y e. Entre 1 y e puede ser la raíz de e, o sea, e a la 1 medio. Está dentro del intervalo, ¿sí? Estaría dentro del intervalo y cuando lo reemplace acá me va a dar un valor exacto y no voy a tener que estar con la calculadora. Entre e y más infinito, bueno, puedo tomar e al cubo, ¿sí? Entonces reemplacemos esos valores. Cuando yo reemplazo en el lugar de x e a la menos 1, me queda logaritmo de e a la menos 1, que va a ser menos 1. Con este menos 1 va a ser menos 2, negativo. Si esto es negativo, la derivada es negativa y la función va a decrecer en ese intervalo, porque eso es lo que dice el criterio de la primera derivada. Entre 1 y e tomo e a la 1 medio. Cuando yo reemplazo e a la 1 medio, acá me queda 1 medio menos 1, negativo. Derivada negativa, función decrece en ese intervalo. Entre e y más infinito, si yo reemplazo el e al cubo, acá me va a quedar 3 menos 1, 2, positivo. Derivada positiva, función crece. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá hay un cambio en el carácter de crecimiento. Para decir de que haya un extremo relativo, tengo que ver que está en el dominio. ¿El e está en el dominio? Sí está. ¿Sí? Entonces tenemos que f de e, que va a ser igual a e sobre el logaritmo natural de e, que vale 1, ¿sí? Va a ser, sería
A ver, viene decreciendo y comienza a crecer, va a ser mínimo relativo. ¿Sí? Bien, acá en 1 no hay un cambio en el carácter de crecimiento. Viene decreciendo y sigue decreciendo. Supongamos que sí habría un cambio. Así que venía decreciendo y comienza a crecer. Como el 1 no está en el dominio de la función, en ese caso tampoco sería un extremo relativo. ¿Sí? Por eso es la suposición, para que vean esos casos. Pero en este caso no hay un cambio, así que no pasa nada. ¿Sí? Intervalo de crecimiento va a ser desde E cerrado hacia más infinito. Cerrado porque el E sí está en el dominio. Intervalo de decrecimiento va a ser desde 0 abierto a 1 abierto, porque los dos no están en el dominio. En este caso es válida la unión, pero si quieren pongan coma todo para no complicarse. Pero en este caso sí sería válida la unión, ¿sí? Unión de 1 abierto hacia E cerrado. ¿Sí? El E cerrado porque sí está en el dominio de la función. ¿Se entendió esta primera parte, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, yo voy a anotar lo que hicimos arriba, si después comprobamos, ¿sí? Y vamos a hacer el estudio de concavidad. Con eso terminaríamos por hoy, ¿sí? Tenemos mínimo relativo, es F de E, que vale E. Tenemos intervalo de crecimiento, va a ser desde E cerrado hacia más infinito, y tenemos el intervalo de decrecimiento, que va a ser de 0 a 1, unión de 1 hacia E cerrado. Y voy a borrar esta parte, así vamos a obtener la segunda derivada y hacer lo mismo con la segunda derivada. Entonces, obtenemos segunda derivada. F segunda de X va a ser igual a... F segunda de X va a ser la derivada de X. Tenemos derivada del numerador, es 1 sobre X, ¿sí? Por el denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar por la derivada del denominador. 2 logaritmo natural de X sobre X. Todo esto va a ir dividido el denominador al cuadrado. Bueno, arriba vamos a tener que acomodar un poquito, ¿sí? Tenemos F segunda de X va a ser igual. A ver, vamos a hacer acá. Hagamos distributivas, ¿sí? Tenemos logaritmo natural al cuadrado de X sobre X menos 2 por el logaritmo natural al cuadrado de X sobre X. Hago este con este. Menos por menos me queda más 2 logaritmo natural de X sobre X. Hice distributiva nomás, chicos, ¿sí? Dividido logaritmo natural a la cuarta de X. Acá me quedaría uno solo, ¿sí? O sea, me estaría quedando menos logaritmo natural al cuadrado de X, ¿sí? Más 2 logaritmo natural de X dividido X por el logaritmo natural a la cuarta de X. Si no me equivoqué en nada, quedaría así. ¿Por qué queda uno solo al cuadrado? Porque esto es lo mismo que esto. Y este tiene el 1 multiplicado y este el menos 2. Lo podés agrupar. Ah, gracias. Sí. El denominador es X, lo paso para abajo. ¿Bien? Menos logaritmo natural al cuadrado de X. Bien, díganme si metí la pata en algo, porque pueden ser, chicos, ¿no? Si ven algo. Ahí podemos sacar factor común logaritmo natural de X y simplificarlo con uno de abajo. Bien, sí, eso podemos hacer. Cuando hago eso, pues no sé si se alcanza a ver ahí. Vamos acá. Saco factor común, el logaritmo natural de X, simplifico con uno de abajo. O sea, arriba me va a quedar 2 menos logaritmo natural de X, dividido X por el logaritmo natural cubo de X. ¿Sí? Ahí quedaría. Déjenme que vea a ver si está coincidiendo con la gráfica antes de seguir avanzando, ¿sí? Bueno, aparentemente está bien, chicos. De todos modos, ese valor que me está anulando la segunda derivada no necesariamente va a ser punto de inflexión hasta que no hagamos el estudio de concavidad, ¿sí? No sé si ustedes ven algún error o algo.
Aparentemente está bien. Lo revisamos por las dudas. Bueno, a ver, la voy a anotar, chicos, a la segunda derivada, ¿sí? Así vamos a evaluar el signo. Tenemos que f segunda de x va a ser igual a 2 menos logaritmo natural de x dividido x por el logaritmo natural al cubo de x. Vamos a hacer encontrar los valores que anulan la segunda derivada y hacer la tablita. Entonces tenemos, si yo planteo segunda derivada igual a 0, ¿cuándo va a ser 0? Cuando el numerador vale 0. Tenemos 2 menos logaritmo natural de x igual a 0. De acá voy a sacar 2 igual al logaritmo natural de x y de acá obtengo que x va a ser igual a e al cuadrado. ¿Sí? El e al cuadrado está en el dominio, ¿sí? O sea que, bueno, en este caso no son valores críticos, pero me estaría anulando la segunda derivada, ¿sí? Vamos a hacer la tablita de valores. Acá este cubo va a influir mucho, ¿no? Así que lo tengamos en cuenta, el cubo. Bueno, tenemos desde 0 hasta 1, hasta e cuadrado, hasta más infinito. ¿Sí? Recuerden que voy, o sea, abarco los intervalos, o sea, sería de todo lo que sería el dominio, y tenemos en cuenta los valores que anulan la segunda derivada. ¿Sí? Vamos a poner acá los factores. Arriba tenemos 2 menos el logaritmo natural de x. ¿Sí? Abajo tenemos x, que, chicos, como x es positivo, fíjense en que x siempre va a ser positivo, no es necesario ponerlo, ¿sí? Porque vamos desde 0 a más infinito, o sea, cualquier valor que yo reemplace entre 0 y más infinito en x va a ser positivo, ¿sí? No es necesario ponerlo. Abajo sí ponemos logaritmo cubo de x, sí lo tenemos que poner, porque ahí sí va a cambiar el signo, ¿sí? Y tendríamos el signo de f segundo. Y a partir de ahí concluimos lo que sería la concavidad. Terminamos chicos, ya terminamos, ¿sí? Sería lo último. Bueno, entre 0 y 1, lo planteamos como recién. Entre 0 y 1 yo puedo tomar el e a la menos 1. Entre 1 y e cuadrado puedo tomar el e. ¿Sí? Fíjense en que entre el 1 y el e cuadrado está el e. Y entre e cuadrado y más infinito puedo tomar e a la cuarta. Yo les digo eso para que cuando reemplacen lo hagan mentalmente, no tengan que ir a la calculadora, pero manéjenlo como sea. Toman un valor de prueba, siempre y cuando esté en el intervalo va a estar bien, ¿sí? Bueno, si yo reemplazo el e a la menos 1 acá, me queda logaritmo de e a la menos 1 va a ser menos 1. Con este menos se me va a hacer más, me va a quedar positivo. ¿Sí? Acá al cubo tenemos logaritmo de e a la menos 1 es menos 1. Elevado al cubo sigue siendo menos 1, tenemos negativo. ¿Sí? Más por menos va a ser menos, o sea que la concavidad va a ser negativa. Vamos desde 1 hacia e cuadrado, habíamos tomado el e. El logaritmo natural de e vale 1, 2 menos 1 va a ser positivo. Logaritmo natural de e vale 1, 1 al cubo, positivo, más por más, o sea, tenemos concavidad positiva. ¿Sí? Y desde e cuadrado hacia más infinito, veamos acá, logaritmo natural de e a la cuarta, si yo tomo e a la cuarta, va a ser sería 4, 2 menos 4 va a quedar negativo. Acá tenemos logaritmo de e a la cuarta, va a ser 4 elevado al cubo positivo, menos por más, me queda menos negativo. Concavidad negativa. No sé por qué veo que no me está cerrando esto con la gráfica de GeoGebra, che. Profe, el factor X, o sea, no lo toma porque el dominio es positivo. Claro, porque el dominio abarca desde 0 hacia más infinito, va a ser siempre positivo, por eso no tomo el X, ¿sí? A ver, si ven algún error, díganme, chicos, porque acá en algo metí la pata. Acá, esto con concavidad negativa está bien, positiva está bien, acá tendría que ser positiva.
No, chicos, está bien, no estoy viendo mal la gráfica, no sé, estoy viendo cualquier cosa. A ver, ya seguimos con el estudio, ¿sí? La derivada está bien, profe, yo la volví a hacer y sí da eso. Está bien, sí, sí, en la gráfica, es que estoy viendo mal la concavidad, en realidad sí hay un cambio de concavidad, no se nota mucho en la gráfica, pero hay un cambio de concavidad. Bueno, ya les muestro, ¿sí? Sigamos ahí en la pizarra, terminemos esto. Está bien, chicos, yo sé que estaba viendo cualquier cosa. Bueno, tenemos entonces acá negativa a positiva. En este punto, preguntas para ustedes, ¿no? Acá en 1, ¿va a haber punto de inflexión en 1? Fíjense que viene la concavidad negativa y acá se me hace positiva. Hay un cambio de concavidad, pero ¿va a ser punto de inflexión o no? No, porque no porque pertenece no al forma dominio, parte del ¿no? dominio. Exacto, ¿sí? Fíjense en eso. O sea, no solo tiene que haber un cambio de concavidad, tiene que estar en el dominio de la función, ¿sí? O sea, que acá esto no es punto de inflexión, no está en el dominio, no es punto de inflexión. Acá en e cuadrado pasamos de concavidad positiva, perdón, así, positiva a negativa. ¿Sería punto de inflexión? Sí, Bien, ¿sí? Sería punto de inflexión porque sí está en el dominio. Punto de inflexión, ya les muestro la gráfica, ¿sí? Va a ser el punto de coordenadas e a la cuarta. Vamos a reemplazar acá, ¿sí? Tenemos f de e a la cuarta, ¿sí? Cuando yo reemplazo me queda e a la cuarta dividido logaritmo natural de e a la cuarta, que es 4. Ese sería punto de inflexión. Concavidad negativa. ¿No sería e al cuadrado? ¿E al cuadrado no sería? Sí, e al cuadrado. Perdón, tenés razón, es e al cuadrado. Ahí está. Sí, sería e al cuadrado es el que está anulando. Claro, tome el valor, ese nada que ver. En e al cuadrado se presenta el cambio de concavidad, chicos, ¿sí? Entonces, acá habría un punto de inflexión. Pongo las dos coordenadas del punto, ¿sí? Concavidad negativa tenemos desde 0 a 1. Recuerden que acá en concavidad pongo siempre abierto. Unión de e al cuadrado hacia más infinito. Concavidad positiva tenemos desde 1 hacia e cuadrado. ¿Sí? Y ese sería todo el estudio. De todos modos, a ver, lo importante de la clase de hoy es que ustedes hayan entendido cómo es el procedimiento para obtener intervalos de crecimiento extremos, concavidad y puntos de inflexión. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, bueno, chicos, profe. bien, trabajen ustedes en el ejercicio 4, háganlo en completo. Tienen ahí los videos, si les surge alguna duda o no pueden llegar a algo, pueden ir, están resueltos completos, ¿sí? Pero ese es importante que lo hagan, sí o sí, antes del parcial. Acá este C, no sé por qué lo puse. Bueno, esta sería la gráfica, ¿sí? Ya habíamos visto, tenemos crecimiento, la función crece, desde acá comienza a crecer, ¿sí? No lo puse al punto, pero sería sería el punto ¿sí? Ese sería el punto. Comienza a crecer desde acá, desde e hacia más infinito, ¿sí? Decrece desde 0 hacia 1 abierto y desde 1 hacia e cerrado, ¿sí? Ahí decrece. Después tenemos la concavidad, tiene concavidad negativa desde 0 hasta 1, ¿sí? Y desde este valor que era e cuadrado hacia más infinito la concavidad es negativa. Si ustedes trazan la recta, queda por arriba de la gráfica, o sea que está bien como lo estamos planteando, ¿sí? Acá se genera el cambio de concavidad. Este sería punto de inflexión. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. ¿No? Bueno, chicos, terminamos por hoy. Sí les pido que me manden los que no les salieron del hospital, o sea, los apartados, díganme en cuál apartado es. Los que puedan se los mando ahora antes de las 5 y si no, después de las 6, tengo turno en el médico con mi hijo. Entonces, después de las 6, si no, ¿sí? Pero hoy mándenmelo. Sé que Camila me pidió uno, hasta ahora es el único, por eso díganme ustedes, ¿sí? Y para el jueves, si quieren ver alguno en particular que no les haya salido o que lo vean difícil, también díganme. Si no, vamos a ver el estudio de 2 funciones, más el repaso.
Eso sería todo de mi parte, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Si no, están desocupados. Gracias, profe. Nos vemos el jueves. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Adiós, chicos. Gracias. Suerte, éxitos. Hasta luego. Hasta luego.